Dice Licuesta le respondió a Trump, ¿Qué dijo, dice? cuídese, presidente, de aquellos que quieren, que le hablan y solamente quieren estar en la Casa Blanca, sentarse en su silla. Ellos van con todo contra Marco Sí, Rubio, o sea, claro. ellos Ay, piensan consejera. Pero tú sabes, que Napo, antes de que tú entrabas, comentábamos Andrés y yo, el discurso. Mira, eso es por culpa de Lianita. Dale. No, no soy yo, no fui yo. El, Perdón. el discurso y la respuesta de barricada tradicional de resistiremos, aquí nos hundiremos todos, defenderemos la revolución, no fue en este caso, sino fue un lamento. ¿Cómo fue que te dije? El llanto por un bandido, Andrés, aquella película. Claro, que es decir, quieren matar al pueblo de hambre y son unos nazifascistas, etcétera. Es decir, primero se tardaron. El primero que respondió fue Bruno Rodríguez Parrilla, después Díaz Canel, y ahí tú ves bueno, la televisión habló anoche de la eso. televisión, la Joana La televisión Tablada. habló anoche de eso y habló de... o sea, no hablaron las principales figuras, pero sí habló la televisión. Así es. Y hablar la televisión es... Sí, hablan claro, ellos, o sea, claro, hablan ellos. Claro, pero la respuesta no fue la respuesta tradicional de barricada, que voy a pelear, voy a defender. No. No, porque ellos dentro de su cosa, ellos tienen que dejar, ellos estarán pensando, mira, siempre de no cierres el dominó. No tranques el dominó. No tranques esto. Ellos tienen que, lo que decía Omar Ruiz ahorita, escribía algo que tiene mucha razón. Omar, gracias por escribir. Que decía que hay solo dos opciones para un cambio en Cuba. O es una intervención militar, que Omar dice que no va a suceder, yo no estoy tan seguro porque en ciertas circunstancias, quizá, ojalá. O una negociación con la dictadura si ellos la desean. Yo creo que ellos se van a ir por la negociación en algún momento, sea una negociación motivada, dirigida por el mismo Raúl, o sea una negociación que le imponen a Raúl. Por una fractura o en el medio de una explosión popular. Sí, o no tiene que ser fractura, que se lo impongan, que le diga Raúl, mira, vas a tener que decir esto. Sentar, ¿sí? Y ya. Y bueno, y la explosión popular, eso sí, que o sea, es lo más peligroso, pero quizás también puede ser lo más sano. Sí. Sí. El hartazgo. Sí. Esa gente que todavía no tiene casa ni techo desde el huracán Melissa. Que por cierto, llegó, creo que fue ayer, por el segundo envío, tercer envío. Sí. El segundo, tercer envío. Creo que el cuarto envío. Mira, yo te digo, a mí la situación de ellos hoy, por supuesto que tiene que ser una situación diferente, porque hay una simple realidad. Ellos hoy, primero, no son los tiempos de Fidel Castro, donde todavía había esa cosa de no solo todavía medio heroica, idílica de la revolución, etcétera, y la figura de Fidel Castro que como buen dictador que era, manejaba a la gente. O sea, lo que quedó después de Fidel es una dictadura muy represiva, asesina, pero muy gris, porque ahí está Raúl Castro y después este hombre que ni siquiera puede decir un discurso que no sea leído, un discurso tienen de menos carisma, tienen menos exactamente. Entonces, don de masas. porque además, si le sumas a eso que por primera vez en 6 décadas de la Revolución Cubana, la gente no tiene miedo de decirle sin casa al que han puesto ahí de gobernante. Evidentemente, ellos saben perfectamente que en el pueblo, no importa que llenen el protestódromo frente a la Embajada de Estados Unidos, ni que la gente vaya en desfile a homenajear a los 32 militares muertos, no importa, ni que caminen con las antorchas por la Universidad de La Habana. Amén de ese grupo, de ahí para allá, en los mismos barrios donde estaban caminando ellos, había mucha gente que se está burlando de esa gente y lo que quieren es que se vaya. Claro. Y esa es la realidad. No se lo dice el equipo de opinión del pueblo del partido, que miente mucho en este sentido. Se lo dice la realidad cotidiana, se lo dice en las redes sociales. Cada vez que sale uno de ellos, Díaz Canel, Licuesta, cualquiera, lo que le cae arriba en las redes sociales es mucho. Se lo dice, por ejemplo, ahora en estos momentos el abogado de Santiago Alpizar, que lidera la organización Cuba Demanda, ha promovido una recogida de firmas que se llama Denuncia y Demanda Constitucional para acabar con ese régimen, donde está aquello de que Díaz Canel se vaya del poder. Bueno, todo el mundo decía, no, los cubanos, tienes que poner tu nombre, o sea, tienes que dar tu identificación.
Bueno, pues sabe que hay mucha gente en Cuba que está firmando. Hay mucha gente que está firmando, lo sé yo. O sea, ellos no lo han revelado públicamente quiénes son. Pero hay gente en Cuba que está firmando. Cuando hay gente en Cuba que está firmando es porque evidentemente el hartazgo, como dicen ustedes, y segundo, ya no le tienen el mismo miedo que tenían antes. Claro. Y eso ellos lo saben. No, Porque si no, no hubieran claro. llamado al amiguito de Raúl, al general de la policía de Rusia, a que viniera y dijo, ven acá, mi hermano. No, y ayer ¿cómo fue hacemos otro. para sacar, Y ayer fue para otro. sacar uñas? Ayer, Bueno, ayer fue a Cuba. Primero fue el ministro del Interior y general en jefe de la policía de Putin. Y ayer fue el jefe de prisiones y reclusorio. No sé si tú lo viste con... Y yo dije, a ver, según las estadísticas, proporcionalmente Cuba tiene la segunda población penal más grande del mundo. O sea, proporcionalmente en cuanto a la población misma de la nación. ¿Qué rayo fue a hacer el jefe de prisiones Bolo a Cuba? Está por ahí. Y no solo eso, lo publica la embajada rusa en La Habana, que fue el embajador Coronelli, se llama el embajador. Y fue el general en jefe de las prisiones bolas en Cuba. Las prisiones rusas en Cuba, bueno, está el ejemplo más cercano que tenemos de lo que es la muerte, el asesinato, el crimen de Alexei Navalny. Si usted lo ha olvidado. Entonces, la otra, ahora que empezaste a hablar sobre el tema de la explosión, Napo, me vino esto a la cabeza. Ok, Cuba es una estructura, a diferencia de Venezuela, piramidal. De Raúl Castro para abajo, la familia, el vasallaje, como dice Andrés, los generales tanto del MININ como de la FARC, los tres ejércitos, el jefe de la Marina, el jefe de la FARC, etcétera, la Policía Nacional Revolucionaria, los cuerpos represivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa en provincia donde en Santiago de Cuba, por decirte algo, la caña se le puede poner a 3 trozos? ¿Y qué pasa con el partido en esa provincia, el poder popular? Las fracturas también pueden venir territorialmente, ¿eh? Claro, por supuesto. Y más que ellos ahora, nosotros estamos pensando en la nación. Estamos pensando en la nación. Ve acá, ¿y de qué sirve toda esa estupidez de la Asamblea Nacional cuyos diputados no son nada, no son parlamentarios? Van a comer un sándwich ahí 2 veces al año. ¿Cuáles son las fechas? Febrero y julio y diciembre. Pero mira, fíjate que es curioso lo que tú dices, porque ahora ellos están... Ayer salió el primer ministro Manuel Marrero. Ellos están tratando supuestamente de descentralizar, de darle como capacidad de decisión a los municipios, a las o sea, descentralizar supuestamente las decisiones del menudeo cotidiano, porque sí, la parte de gorda de verdad la tienen ellos, la parte del menudeo. Claro, entonces todo eso. No, sigue. Entonces, eso es interesante, porque si tú empiezas supuestamente a descentralizar eso, bueno, va a llegar un momento determinado en que esta gente a la que tú estás descentralizando se pueden sentir con todo el poder del mundo para, como bien dices tú, por aquí se rompe la cosa. Porque vamos a estar claros, y eso no lo dicen, pero estoy convencido. Igual que, o sea, mucha de esa gente que está en estos momentos, en estos puestos de dirigentes, quisieran tener un cambio en Cuba, porque son seres humanos. Bueno. O sea, seres humanos que quieren vivir también. Yo sé que viven, a lo mejor tienen otras posibilidades, pero son seres humanos que quieren vivir y que no quisieran verse arrastrados si eso cambia, porque todo puede pasar, lo que dice Andrés, y es legítimo, como pasó al principio de la revolución, que venían y fueron como arrasando con todo lo que supiera a Batista. Bueno, ahora hay mucha gente que tiene mucho dolor, rencilla, lo que sea, por el vecino, por el policía. ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede pasar con el primer secretario del partido de, no sé, de cualquier lugar? De Caibarien. De donde sea. Que es de donde es el policía ese. Porque además vamos a recordar las imágenes del 11 de julio de 2021, que se nos olvida. Y hay un dato súper interesante. En varios pueblos en esa protesta, la gente fue ¿a dónde a protestar? A la sede del partido y a la sede del gobierno. ¿Qué significa eso? Que saben perfectamente de quién es el responsable de sus males. ¿Ok? No fueron, sí, yo sé que hubo gente que fue a las tiendas que quizás fueron provocadas por ellos, perfecto, pero mucha gente fue a la sede del partido, a la sede del gobierno, fueron contra la policía, porque para ellos está claro que esa gente son los responsables.
¿Y tú crees que eso ha cambiado hasta ahora, del No, para 2021 para nada, acá? para nada, eso se ha grabado, pero además de eso, mira, mencionas el 11 de julio y hay una cosa importante en el 11 de julio, que es el mensaje con el que la gente sale a la calle. El 11 de julio es la primera vez que yo tengo idea en la historia de la nación cubana, de que Cuba es nación, donde hay una protesta, donde la gente sale a la calle sin consignas políticas y sin consignas patrióticas. La gente lo que salía era pidiendo libertad, comida, váyanse ya, no vamos a negociar ni nada de eso, sino váyanse ya, y intervención, que todo el mundo, oposición y gobierno le han echado tierrita a eso porque nadie quiere recordar ese cartel. Había la gente con los carteles que decían, váyanse ya, tenemos hambre, intervención, libertad. Díaz-Canel sin casa. Y Díaz-Canel sin casa, que hasta cierto punto es injusto con Díaz-Canel, debían decir Raúl sin casa también. Sí, tenemos pero ellos pausa. Lo hicieron bien. No. Lo hicieron bien para que se lo dijeran a Díaz-Canel y no a Raúl. Yo creo que eso se lo inventó la seguridad. Todo puede ser. Yo quiero recordarte que el 5 de agosto también gritaron libertad. Sí, el 5 de agosto del 94. Sí, claro. En el 94 gritaron libertad y le dieron mucho palo a esa gente. Lo que pasa es que fue en La Habana, en una zona muy céntrica, y no tuvo la masividad que tuvo la del 11 de julio. Pero para mí, el 11 de julio a mí me demostró que el cubano sabe perfectamente quién es el responsable de sus males. Porque hubieran ido a las tiendas, ido a las tiendas a romper tiendas, y no a una tienda, sino millones de tiendas en dólares. Y hubieran ido a los lugares de los mercados agropecuarios. No, fue el partido, o sea, no llegaron a la plaza porque yo creo que lo salvó esa vez la campana. Entonces, pero a mí me parece que en estos momentos las condiciones son diferentes. Lo que yo siento en estos momentos es que el cubano está como esperando, porque sabe que cualquier situación de manifestación puede agravar, puede ser de recibir una represalia mucho mayor, porque ya saben que esta gente están con ojeriza. Pero ahí están los carteles, todos los días en las redes sociales salen carteles en Cuba. O sea, en las últimas horas hay carteles, graffiti, etcétera. Entonces yo creo que la gente está como stand-by, como esperando, midiendo a ver la situación y además preparándose, porque como si de pronto no entra petróleo, bueno. No, es que no hay. Es decir, el envío que ellos estaban esperando para el 27 de enero, esta semana, era el envío vamos a ponerle así, los envíos de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum debe tener sentado en la recepción de Palacio al embajador cubano ahí, con una cara de tranca diciéndole, bueno, ¿y va a mandar, presidenta? ¿No va a mandar? ¿Va a enviar? ¿No va a enviar? Porque Claudia está rodeada de asesores cubanos también. O sea, el jefe de la oficina de la presidencia de Claudia Sheinbaum es Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Lázaro Cárdenas, hijo a su vez que fue candidato 3 veces a la presidencia de México y las 3 veces perdió, por cierto. Sí, claro. Entonces, Lázaro Cárdenas Batel, que iba en la época que yo lo conocí a Cuba una y otra vez, está casada con una cubana y es cúmbila de los Castro. Claro. Y no solo eso, Cuba ha designado a un oficial de la inteligencia que fue director de la dirección, ¿cómo se llama? América Latina, Eugenio Martínez, como embajador en México, pero ha designado también a otra embajadora. Es decir, la embajada de Cuba en México tiene a 2 embajadores, que es la mujer, que es una de las personajes del castrismo favorito de Nápoles, la tal Joana Tablada. Es la vicejefa de la misión y es con rango de embajadora. Oye, si no le aparece, Cosío, si en el medio del camino no aparece un Chávez, ¿cómo se llama? Un Stalin, te estoy diciendo, sí. Tomando aquella figura, sí. No le aparece un mecenas que lo salve de eso y Trump no haga nada. Oye, ya ellos pueden poner el ejército de espías en el mundo en todas partes. Ellos tienen, ellos están políticamente derrotados, no por Estados Unidos, claro, por su pueblo. Claro.
Y por su que sistema. aunque no diga nada, aunque no diga nada, ese pueblo está cansado. Yo lo veo en mis redes sociales, yo lo veo, la gente que me escribe de Cuba es increíble, o sea, sin miedo, sin nada, que escriben cosas que yo a veces digo, Dios, con qué valentía es, porque no es aquí sentado yo en Miami, no, dentro de Cuba, pasando trabajo, claro. y te dicen, nos están matando, estamos, yo creo que no llegamos a la intervención humanitaria porque nos van a matar antes. Entonces, hay que ser muy valiente para decir eso, porque cualquiera ve tu nombre y tu apellido en las redes sociales y va a tu casa perfectamente. Claro. Déjame decirte algo que yo creo que a ellos les tiene que doler terriblemente. A ellos y a sus cabecitas pensantes, a los Silvio Rodríguez, a los Amaury Pérez, a toda esa gente. Y es que efectivamente su derrota se debe a ellos mismos, pero los ha derrotado Miami. Esta es la victoria de Miami. Esta es la victoria de Miami. Esta es la victoria de nuestros congresistas, es la victoria de Marco Rubio, es la victoria del poder económico del exilio, es la victoria de la manera en que el exilio se ha mantenido fiel a los principios de la libertad de Cuba y fíjate que ellos le han metido aquí dinero a los compadritos de ellos y les dan plataforma y la izquierda norteamericana los adora y todo eso, y con todo eso ellos no han podido controlar el exilio. Ellos no han podido controlar el exilio. Cada vez que uno de ellos se presenta a una elección aquí, va al piso. O sea, la gusanera los ha derrotado. Y miren, hay dos fechas ahí que se las dejo puestas. Una, 24 de febrero del 2026, que se cumplen 30 años del crimen de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y la otra fecha es el 17 de abril del 2026. Esa es la que a mí me gusta. 65 años de la invasión de Bahía de Cochino. Ustedes se imaginan que todavía ahí los vemos en pie. El otro día murió, una pena, Humberto Díaz Argüelles, el chino Argüelles, qué tipazo. Y ahí vemos todavía a Félix Ismael Rodríguez, vemos a Johnny López de la Cruz, vemos a Rafael Montalvo, vemos a Eduardito Sayas Bazán, vemos una pléyada de patriotas cubanos que hace 65 años fueron a jugársela allá. Y fueron abandonados. Usted se imagina que 65 años después la historia reivindique a esa gente. Qué maravilla. Que hoy estamos a 30 de enero, es decir, faltan unos días, Andrés, y van a suceder cosas de 31. Aquí a allá. Van a suceder cosas. Yo creo que si la administración Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, que yo estoy convencido que le duele el tema cubano, lo tiene siempre presente, no llegan a lograr el final feliz que queremos todos, sería una gran frustración, porque evidentemente están absolutamente todas las condiciones para eso. Eso es. Fíjate, y no solo por la disposición, por el deseo o la aspiración que pueda tener el secretario de Estado como cubano-americano o los congresistas cubano-americanos. Es por el deseo de ese pueblo. Del que menos se habla en estos momentos es el pueblo cubano. Y ese pueblo está tan cansado que necesita un cambio. Cuando le dicen la palabra cambio, es como decir, vamos a respirar. Tú lo ves incluso en figuras de la intelectualidad, lo que están diciendo, las cosas. O sea, tú dices, evidentemente hay un hastío. Entonces, la administración, pero sobre todo el exilio, los cubanos, no deberíamos traicionar ese deseo y esa aspiración que hay en estos momentos, porque evidentemente hay una necesidad de cambios, que el régimen lo que no se da cuenta o no quiere darse cuenta es que quizás un cambio en Cuba hasta ellos se pueden favorecer de alguna manera, unos porque se van o lo que sea. Es la última guagua que les está pasando por delante para poder mantener el dinerito y la vida. Mira, para que tú veas las cosas de la historia. Hace exactamente casi 30 años, cuando se produjo el crimen de las avionetas de Hermanos al Rescate, hubo una orden ejecutiva también dictada por el presidente entonces Bill Clinton de emergencia nacional por el tema cubano. Sí, pero no pasó nada.
no pasó nada. En este caso, la orden ejecutiva que ha firmado Trump de emergencia nacional en el caso cubano por amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos tiene una acción ya declarada, que es impongo aranceles a quien mande petróleo para Cuba. Es decir, ya está. En aquel momento los aviones que supuestamente iban a despegar de las bases aéreas aquí en respuesta por el crimen de las avionetas y que nunca despegaron y que no pasó nada. Y finalmente Raúl Castro y Fidel, ninguno de los dos, fueron encausados por el crimen de las avionetas. Eso no se llegó al encausamiento, a pesar de que se trabajó en él. En el caso del narcotráfico en 1993 contra Raúl Castro, lo que se engavetó el indictment que sí estaba. Y ojalá se reabran ese caso. En este momento sí hay una acción decisiva y decidida de parte del gobierno de Estados Unidos. Sin duda. Por el presidente. Ustedes se imaginan, póngase a hacer historia un momentico. Administración Clinton, que fue de enero de 1993 a enero del año 2001. En ese periodo, les voy a citar algunos de los acontecimientos que pasaron con Cuba. Por ejemplo, 1994, el remolcador 13 de marzo. 1994 en agosto, la crisis de los balseros y en septiembre. 1994 y 95, finalmente los acuerdos migratorios. 1998, 99, Elian González. 1998, septiembre, 12 de septiembre, sábado, nunca se me va a olvidar, y a ti tampoco, Andrés, porque el arresto de la red Avispa, la red de espionaje más grande que ha tenido Cuba en los Estados Unidos, que conozcamos, 30 y pico de agentes, ¿ok? Finalmente 5 fueron condenados. Año 2000, el arresto de Mariano Faget, ¿te acuerdas, Andrés? Mariano Faget por espionaje a favor de Cuba. Los esposos Álvarez. Los esposos Álvarez fue después. Año 2001, a principios del año 2001, el arresto de Ana Belén Monte, en septiembre, 21 de septiembre del año 2001. Es decir, los episodios que ocurrieron en la época de Bill Clinton y no hubo una respuesta contundente. Canímar, por aquí me dicen también. La Canímar, el asesinato de Canímar, correcto, tienes razón. Nada de eso cambió en el caso de la administración Clinton. 8 años, ¿ok? Estamos en la segunda administración Trump y en el primer año hemos visto todo esto. ¿A dónde quiero llegar? A que cuando hay voluntad política de acabar con esa tiranía de 67 años ya, a mi juicio estoy convencido que va a ocurrir. ¿Va a ocurrir? Yo Pero a ustedes se les olvida que nosotros, si no hubiera habido un 11 de julio de 2021, sin esos cubanos que salieron a la calle sin que nadie les dijera nada, salieron porque estaban ya obstinados y en las redes sociales empezó a crecer ese deseo de libertad, nosotros estuviéramos hablando, hoy estuvieran ahí en el puerto de Cuba los cruceros y las películas americanas volviendo de nuevo a filmarse en Cuba. De acuerdo. Paris Hilton. Para mí está claro, que en el caso de la administración Biden, la intención, bueno, si no, cuando termine la administración Biden, todo lo que hizo fue quitar a Cuba la lista de países que patrocinan el terrorismo y ya la había quitado de los que no colaboran con toda la... de una manera más fuerte con el tema del terrorismo. Entonces, estuviéramos hablando de otra historia, eso para mí vaya, lo tengo clarito, sencillamente clarito, pese, y se nos olvida también, que el día que Obama dio su discurso, que a mí me pareció un excelente discurso ahí en el Gran Teatro de La Habana, que en la televisión todo el mundo lo demostró, terminando Obama le montaron un acto de repudio en televisión. Así Llegando Obama, arrastraron a damas de blanco y activistas en Cuba, aterrizando el avión de Obama en La Habana. Entonces, y todo eso, de todas maneras, siguió la fiesta. Y no, vuelvo y repito, la fiesta no siguió en la administración Biden porque el pueblo de Cuba, no la mafia anticubana de Miami ni toda esa bobería, la población de Cuba salió a la calle. Y entonces tuvieron que decir, espérate un momentico, que esto aquí está malo, evidentemente. Con todo y eso, entonces, no olvido, y está bien que no lo olvidemos, que la primera declaración del Departamento de Estado de Biden después del 11 de julio dijo que las protestas se debían
a la pandemia, al COVID, a las medidas de Trump, a las medidas radicales de Trump, al embargo, y creo que lo otro era a la sequía. Eran unas cosas... Lo que sea. ¿Cómo era la asistente, la subsecretaria? Julia Chong. No fue Emily Mendrada, vino después. Julia Chong, que después creo que la nombraron embajadora en algún lugar o algo de eso. Y sí, bueno. Pues, o sea, esa es la realidad. Y la realidad ahora es que ese pueblo que estuvo el 11 de julio todavía está ahí. Y del 11 de julio de 2021 hasta ahora, lo que ha sufrido es cada día algo peor. Y vamos a estar claros, muchas de las familias de los presos políticos del 11 de julio no hablan por miedo, por amenazas, por represión. Y también porque es una realidad. La gente que salió a la calle no eran opositores. Era gente común, gente común, gente que estaba pasando las de Caín y tuvieron que salir a calle con de hecho, y lo hablamos aquí, la mayoría de los opositores, excepto unos pocos, entre los que estaba José Daniel Ferrer y este otro Félix Navarro, Saíli Navarro, la mayoría de los opositores prefirió quedarse en cama ese día, porque también la oposición en Cuba, después de una parte de la oposición, no toda, se acomodó a pensar que ellos están ahí, aguantan el palo, mantienen un nivel de denuncia, cuando pueden sí, cuando pueden no, dan su viaje, hacen contactos afuera, más o menos tienen un modus vivendi que se las arreglan, y que el día que el gobierno quiera negociar, los va a llamar a ellos. Y entonces eso los ha hecho perder muchas iniciativas con el pueblo. Pero yo creo que, para mí, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros en años anteriores habíamos visto tantas protestas repetidas en cuanto a los apagones? No, nada. ¿Cuántas mujeres se habían parado, habían cerrado una calle en La Habana o en otro lugar por el tema del agua? ¿Cuántos cacerolazos todavía has escuchado antes en Cuba? Yo sé que ahora están las redes sociales y los teléfonos, etcétera. Pero ¿cuántas veces lo habíamos escuchado? Entonces me parece que hay un pueblo diferente, y eso ellos lo saben. Y ellos saben también que cuando vinieron los rubios esos, se bajaron de los helicópteros y se llevaron a Maduro, a la mujer, en pijama, y le hirieron a 1, 2 o 3 le hirieron y no pasó nada, y mataron a los 32 militares. Los cubanos ya no piensan igual. Yo entiendo que el discurso, no, porque son unos asesinos, mataron a los... Y si hasta ahora no estaban ahí, el cubano no es tonto, el cubano es muy inteligente. Dice, tú me negaste durante tantos años que no tenía gente metida ahí y ahora te aparecen con 32 militares. Nosotros porque tenemos información aquí en el exilio, pero hay muchos cubanos que viven el día a día cotidiano, claro, y no están para eso. Y de pronto le dicen, pero ¿cómo que militares cubanos con Maduro? ¿Y qué estaban haciendo ahí? Y es una pregunta que se hace una persona medianamente inteligente o lógica. ¿Y tú crees que eso nos impacta de ellos? Claro. No. Y ahora que si tienen para 15 o 20 días o 40, cuando empiece, es decir, primero en tema de control, el tema de la violencia, la represión. ¿Cuántas patrullas van a caminar? ¿Cuántos van a salir a reprimir? Porque esa gente pasan hambre, tienen escasez de agua, luz eléctrica, etcétera. Los soldados. Número 2, la distribución. ¿Cómo va a ser ese país en medio del siglo XXI en un estado paleolítico? Oye, mira, apague y vamos. Yo te quiero comentar algo que son esas cosas que la gente quizás no se fija, pero yo como estoy metido en este tema que a veces me agota tanto, que es el tema cubano, yo a lo mejor soy muy paranoico y veo cosas que no tenía que ver, y a lo mejor es otra cosa muy simple. La televisión cubana ayer publica un reportaje, creo que fue Santi Espíritu. ¿De qué es el reportaje de la televisión cubana? Pues nada más y nada menos que la organización esa que es combatiente de la Revolución Cubana. Asociación. Exacto. Todos esos militares que todavía están ahí reunidos. Bueno, ha firmado un acuerdo con varios organismos para, entre otras cosas, garantizar la atención social, los encuentros de los combatientes de la Revolución Cubana con los jóvenes, su impacto en la comunidad. ¿Atención social a quién? O sea, por supuesto, a los combatientes que están pasando trabajo. Claro. Entonces, están dando la imagen. A lo mejor, vuelvo y repito, a lo mejor yo estoy equivocado y estoy viendo más allá y mis espejuelos no me hacen ver.
Pero qué curioso que ahora, cuando se ha hablado de llamado a militares para que se rebelen, llamado a que desde el exilio a que la gente salga a la calle, llamado a que de pronto cualquiera de los militares pudiera hacer un Delsi para hablar con Washington, aparezca ahora la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a afirmar, que a lo mejor lo hacen todos los días, pero yo realmente no lo veo todos los días, y lo veo ahora en reportaje afirmar con varios organismos, bueno, la atención social, que eso es para ver de qué manera decirle, no, nosotros atendemos a nuestros combatientes. Claro. Los combatientes no se nos pueden virar en contra porque ellos están atendidos, además van a hablar con los jóvenes, le vamos a dar participación en la comunidad. Tienen el terror, lo que pasa es que no lo dicen, pero eso es una muestra de terror. Eso es una muestra que saben que muchos de esos combatientes de la Revolución Cubana se les va la luz 40 horas, claro, y ya no pueden más. No, y tienen experiencia militar, tienen... No, pero también tienen 80 y 90 años, ¿eh? ¿Sí? No importa, Cosío. Si tú le dices a un tipo que con 60 medallas aquí, que tiene colgadas sus medallas, yo fui, como ha pasado, millones, no lo hemos visto millones de veces en las redes sociales. Gente que fueron internacionalistas, que fueron, que estuvieron aquí, estuvieron allá, que son militares. No tenemos un colega nuestro, que un amigo fue hace unos cuantos años, hace 2 o 3 años, no me acuerdo que fue a Cuba y se encontró en un contain sentado a Joseito, que ya murió recientemente, el que era jefe de la escolta de Fidel Castro, y en camiseta sentado ahí le pregunta, Joseito, ¿qué tú haces aquí? Dice, nada, aquí, imagínate, aquí. Joseito. Claro. No es Papito Pérez, es uno de los, bueno, ¿sabes? La foto de Fidel Castro, siempre está Joseito ahí, el bajito, sentado en un contén. ¿Qué puede pasar para los demás? Sí. ¿Cuántos combatientes de la Revolución Cubana, militares, etcétera, terminaron decepcionados, renunciando al partido, vendiéndolo todo, haciendo de todo porque no podían vivir? Nada político, sencillamente en el periodo especial no podían vivir. Tenían que alquilar su apartamento, tenían que vender por aquí, porque no podían vivir, o renunciar al partido para irse del país, para hacerse españoles e irse, porque ya no podían más. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de supervivencia elemental de un ser humano. Y que me lo desmientan. Si quieren que me amen y me lo desmientan. Son muchos. No tengo la cifra. El primer secretario del partido en Cienfuegos y ex jefe del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro. Ahí tiene. Ahí está. ¿Cómo es? El tal Menéndez, ¿no? Manuel Menéndez Castellano. Ahí está. Aquí en Miami. Detrás de esa fachada de comunismo, la hoja y el martillo y no sé qué más, detrás de esa fachada hay un ser humano, señores. Claro. Un hombre que tiene que respirar, comer, tener relaciones con su pareja, caminar. Y entonces, esa es la parte que eso no lo puede esconder una ideología, por mucho que ellos intenten. Y eso es lo que el pueblo les está diciendo todos los días. ¿Entiendes? O sea, nosotros que estamos aquí pisados hasta lo último, ya no podemos más. Y si son ellos, imagínate, ese otro estrato que antes era beneficiado y que ya no tiene las habitas que daba Jesús Marzo Fernández a la gente de la nomenclatura. Imagínate tú. Así es. Así es, Napo. Ya viene llegando. Señores, tenemos que irnos, Lianita.